Vamos a presentar la charla que lleva por nombre Claves para el éxito de la integración agrícola-ganadera en el norte argentino. Va a estar moderada por Luciano Ventroni y van a estar charlando con nosotros Germán Fogante y Flavio Lobato. A su vez, vamos a pasar un número de teléfono para que puedan consultar sus preguntas, dudas, y el moderador va a estar respondiéndolas al final de la charla. El número es 3416 11 49 29. Repetimos, 3416 11 49 29. Le doy el pase a Luciano. Me bautizaron como Luciano. Hemos nacido nuevamente. Me llamo Leandro. Hemos nacido. Soy joven. Me han bautizado. Luciano es lindo. Lindo. Sí, está bueno. Bueno, buenas tardes. Agradecerle por dedicarse este tiempo a escuchar esta charla dentro de toda la oferta que hay en este Congreso de APRESID. Nuevamente ahora hay 2 o 3 charlas seguidas que van a hablar sobre integración agrícola-ganadera. La que toca ahora es arrancamos del norte del país para el sur. Van a hablar Flavio y Germán sobre la integración agrícola-ganadera y cuáles son las claves del éxito en 2 zonas bien particulares. En el norte, en el NEA del país, en Formosa, donde Germán va a compartir la experiencia, y Flavio en el centro de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, son ambientes totalmente distintos, ya lo van a ver a lo que pueden llegar a ver para la zona núcleo, principalmente ante la agresividad del clima, temperatura, lluvia y la variabilidad que hay climática que tenemos, y otros condimentos que ellos van a explicar perfectamente. Germán Fogante es padre de 5 hijos, Sofía, Agus, Ignacio y los Mellis, Santino y Victoria. Es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, fue asesor privado del 91 al 2015, ex directivo de APRESID del 2007 al 2017, es directivo actualmente de Axoja representando a APRESID, y actualmente es productor y empresario agropecuario en provincia de Córdoba, San Luis, Chaco y Formosa, y es miembro fundador de la Chacra Los Urgete en Rivilla. Flavio Lobato es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad en Esperanza, es asesor privado, asesor de empresas acopiadoras y de venta de insumos y productor agrícola ganaderas. Le damos el espacio a Flavio para que comience su disertación y, bueno, espero que le sea de utilidad y poder escuchar zonas muy interesantes y donde hay muchas oportunidades. Bueno, buenas tardes. Para agregar al currículo, como hizo Germán, padre de 3 hijos, Guillermo, Francisco y Lorenzo, y nieto de 1 y medio, así que uno ya está, Leandro, y otro que está en viaje. El tema que nos toca, si bien ahí no aparece porque está un poquito tapado, el título es Integración Agrícola-Ganadera en el norte argentino. A ver si ponemos acá. Bueno, para ubicarnos, lo que le voy a comentar es la experiencia propia llevada adelante en un sistema mixto. Está ubicado en el departamento de la capital de la provincia de Santa Fe, a 60 kilómetros al norte de la capital. Es un suelo que está de categoría 4 y 5 de clasificación y está pegado contra, lo ven en la foto superior, contra el río Salado de la provincia de Santa Fe. Abajo está la ubicación. El establecimiento es un pequeño establecimiento, son 44 hectáreas y el tipo de suelo son argidoles vérticos. El clima que tenemos ahí es un clima templado subtropical. Cuando tomé este establecimiento, hace cosa de 20 años atrás, con muy poca cintura, lo dividí en 8 parcelas, muy geométricamente, con alambrado perimetral y internamente solamente todo era dividido con sistema eléctrico, con algunas partes de parte de alambre y el resto con carreteles. Después, con el tiempo del manejo, me fue indicando que había suelos en el cual la agricultura sí podía progresar y en otros no, y entonces con el tiempo lo fui subdividiendo en todo ese
en ese esquema y me quedaron 2 potreros agrícolas, el AGR1 y el AGR2, de 13 y 10 hectáreas, y lo que figuran como alfa son todas subunidades de 2,5 hectáreas de alfalfa, desde A1 hasta A6, y una de pastura permanente porque es un suelo que últimamente no, pero siempre tuvo algún problema de inundación del río Salado. Cuando cualquier creciente que tenía el río Salado ingresaba al establecimiento. En esas 2 unidades, la parte agrícola y la parte ganadera, en la agrícola hoy está manejada con una rotación que es soja. Después de la soja entra un cultivo de servicio donde la especie fundamental es vicia, y de ahí se traslada nuevamente a un maíz de segunda. Esas son las 2 parcelas que yo tenía anotadas ahí, como de 10 y de 3 hectáreas. En lo que es soja, los grupos de maderales están entre 4,9 y 5,2, ciclos cortos para poder liberar temprano el suelo para poder implantar la vicia. Si no, se me va muy tarde y la producción es mucho menor. Esa vicia se hace con 120 kilos de superfato simple, porque esos suelos tenemos entre 2 y 2,5 materia orgánica y con suerte 10, 11, 12 de fósforo. En cuanto al maíz, que se hace después de la vicia, es un maíz de segunda que cuando nos deja lo sembramos a fines de diciembre y si no a fin de enero como este año. Generalmente se hacen maíces templados para poder también no irnos muy tarde atrás por el tema del problema de heladas, y se hacen, lo estoy haciendo con 90 kilos de diamónico y 150 de urea, que es el tope que tira quien me brinda el servicio, que no es fácil conseguir para unidades de este tamaño. Si bien esto se puede replicar después si ustedes quisieran en mayores unidades, si ustedes lo hago por 10, tengo 440 hectáreas, es muy replicable. En cuanto a la soja, los rendimientos que se están obteniendo son de 2.800 kilos en un valor estable y toda la producción de soja se comercializa. En cuanto al maíz, lo que se guarda son de 5.000, los rendimientos están entre 5.000 y 7.000 kilos, que es un valor normal para la zona nuestra, los maíces de segunda, si bien de a poco vamos levantando los promedios gracias a los cultivos de servicio. De eso se guardan aproximadamente 60 toneladas del establecimiento, lo que me da para racionar a la ganadería con aproximadamente 2 kilos por cabeza por día. Llegado al caso que necesitara más, recurro al canje soja-maíz, y de la soja que estuve guardando, que coseché, lo transformo en maíz y vuelvo a traer maíz. Generalmente se guarda como grano húmedo o se intercambia con algún productor. En cuanto a la parte de ganadería, si bien ahí, como habían puesto, son todas subparcelas de 2,5, eso es, digamos, en trazado imaginario, porque esas 2,5 es lo que está dividido por implantación. Digamos, todos los años yo debería mínimamente implantar 2,5 hectáreas de alfalfa, o hay 2,5 hectáreas que no tienen alfalfa porque entran en algún cultivo de avena o vicia o maíz de segunda, alguna cosa, para volver de nuevo a implantar la alfalfa al otro año. Los 20 años desde que estoy manejando esto estuvo siempre en siembra directa y jamás hubo ningún tipo de laboreo y sin ningún problema de producción entre medio. La última parcela que figuraba contra el río Salado, que es inundable, es una pastura mixta que cada tanto uno le tira alguna otra semilla, pero básicamente tiene gramíneas naturales, tiene cebadilla, tiene ryegrass, tiene melilotus, tiene lotus, y cuando puede produce. Después, el resto de la alimentación para la ganadería consiste, aparte de las pasturas de alfalfa, que esas son 14 hectáreas, de las cuales, digamos, mentalmente o por boyero están divididas en 100 subparcelas para consumir 1, 2 o hasta 3 diarias, de acuerdo a la producción que tenga cada una de esas parcelas, o de acuerdo a la prevención que tenga que hacer por problema de empaste, y si es que llegara a sobrar alguna parte la puedo bonificar. Después, dentro de lo que es alimentación, se recurre a grano húmedo, que son las 60 toneladas, silos o rollos que se puedan hacer en el establecimiento, y el pastoreo de la vicia, y una pasadita siempre pasa por arriba algún lote de agricultura antes de que vuelva al otro cultivo. Como carga de hacienda, lo que manejo es entre 4 y 7 cabezas por cada hectárea de alfalfa, sin contemplar los lotes, la superficie agrícola, y eso lo voy variando de acuerdo a cómo nos acompaña un poco San Pedro y al peso de los animales. Como eso está todo en una sola categoría y se va reciclando, digamos, en compra-venta, por ahí cuando hay más animales pesados, entonces bajo un poquito la carga.
En cuanto al stock de Hacienda, se maneja aproximadamente 75 cabezas, que fluctúa entre 55 y 95, también de acuerdo a la oferta forrajera de la alfalfa. Los animales que ingresan con 210 kilos, con un promedio de 190 a 220, que se compran por fuera del establecimiento, y salen con animales de 475 kilos promedio, entre 450 y 500. Al revés de lo que le habían comentado esta mañana en una charla, por ahí lo que busco es no una alta ganancia diaria, sino más bien media, por lo cual evito de hacer varias compras, ya que cada vez tenemos mayores diferencias entre lo que es la compra de la invernada y la venta al gordo. Y las últimas compras, por decirle, la invernada 3.45 y el gordo 2.85, si yo ese animal trabajo con menos carga, lo termino más rápido, pero en menos kilos, mientras que en este sistema lo que hago es estiro el periodo de engorde y puedo lograr con una misma cabeza lograr 500 kilos de carne contra 380 o 400 que lo lograba antes con menos carga. En la producción total del establecimiento, que son las 44 hectáreas, aparte de lo que se va como soja, se producen entre 20 y 24.000 kilos por hectárea por año y el aumento diario que tengo de la hacienda es de 700 gramos diarios. Bueno, en esta no salió bien la fotito porque eran emoticones y en el traspaso de la información no quedó bien, pero tenemos, dentro del establecimiento tenemos dos partes, digamos, una la parte productiva, que a la izquierda estaba la vaca, después había una chaucha de soja, el maíz, la vicia y el trébol, y por la parte derecha el factor humano, que consta de la inteligencia y el uso de esa inteligencia para el manejo de esto y el esfuerzo humano. Y todas estas partes se ven sumamente potenciadas por el alambrado eléctrico, que es lo que hace que podamos mantener medianamente estable la oferta para la ganadería y poder manejar esas cargas. Algo que nos dio como una gran mejoría a este sistema productivo que ya llevaba 20 años fue cuando logré incorporar los cultivos de servicio. En los cultivos de servicios lo estamos haciendo con lo que le llamo una vicia mix, que me lo provee uno de los integrantes de la regional de Videla, de la cual pertenezco. Está conformada básicamente por vicia, tiene crucíferas, entre los cuales hay rabanito y nabo forrajero, y algunas gramíneas que después de inoculada le agrego, que puede, de acuerdo a la ocasión, puede ser avena, puede ser centeno, puede ser trigo, que más de todo para darle estructura al cultivo de servicio, para que desarrolle más en altura, porque sin gramíneas queda bastante aplastado y si nos llegara a tocar un año húmedo, que hace 3 que no toca, la parte inferior como que se pierde. Esa vicia se hace con doble inoculación, y ahí vemos los nódulos que conseguimos en esa doble inoculación, y se hace con 100 kilogramos de superfosfato simple, que va en la línea, mucho más de eso no nos animamos por algún problemita de fitotoxicidad. Esa vicia tiene destinos varios, que es lo que podemos modificar, podemos pasar siempre utilizándola hasta R4, o sea, que mientras tengamos vaina y no tengamos semilla, la estamos utilizando. La podemos usar tanto para pastoreo directo, la hemos usado para enificación, tanto como para silo como para rollo. En la foto de abajo, ahí vemos, en la foto esa corresponde al ensayo que estamos llevando adelante ahora con la gente de APRESID, en el cual estamos evaluando los cultivos agrícolas posteriores a los cultivos de servicio, entonces, que todavía no lo pudimos cosechar, y en ese momento ahí tenemos la parcela a la izquierda, que es la parcela donde se estaba pastoreando, y en la parcela a la derecha, que es la otra parcela en la cual hicimos enificación. Dentro del ensayo tenemos una parte sin cultivo de servicio, una parte pastoreada, una parte enificada y una parte que se dejó hasta el final del ciclo del cultivo de servicio. Así que ahora veremos cuáles son los resultados en el maíz de segunda siguiente. Y por ahí en la foto de la derecha, algo que el primer año tuve que realizar porque la palatabilidad se ve que no es excelente en la vicia hecho silo, con solo agregarle un poquito de grano húmedo arriba del silo, 2 o 3 días el animal empezó a tomarlo y después ya como que acostumbró y empezó a consumirlo, no hubo ningún problema. Nunca, al menos en mi caso, nunca tuve problema con la hacienda de tener algún problema por estar pastoreando vicia. En ese primer cultivo de servicio que hicimos con vicia, justamente coincidió con la unificación del lote, de uno de los 2 lotes agrícolas, que antiguamente lo que yo hacía, en lugar de hacer vicia, hacía rejuvenecimiento de raigras en el invierno,
y después volvía entre la soja y el maíz de segunda, hacía el rejuvenecimiento de ryegrass. Dejaba semillar, entonces después al otro año tenía de nuevo la semilla para volver a tener en el invierno el ryegrass. Cuando unifico los potreros, el potrero que se ve en la foto a la derecha, tenemos que en el mismo potrero que venía, tenemos a la derecha una vicia que había sido hecha silo, o sea que lo único que nos quedaba en el potrero era la parte radicular, y a la izquierda el lote que venía de rejuvenecimiento de ryegrass. Cuando hago el maíz de segunda, llama la atención la diferencia que hay entre ambos, en el mismo maíz, entre ambos subparcelas anteriores, y entonces me tomé el trabajo de hacer la medición y me arrojó en ese primer cultivo 900 kilos de diferencia en el maíz cosechado arriba, 8.000 kilos contra 8.900. Entonces ahí ya fue la primera satisfacción de usar cultivos de servicio. Arriba de ese maíz de segunda, por la necesidad de siempre de tener alguna reserva, porque la idea es cualquier cosa que tengas en el campo, guardarla como reserva, que siempre se va a hacer falta. Se hizo una moa y como vemos, ahí está el límite entre la vicia y el ryegrass. La moa que estaba arriba de la vicia, después de haber pasado ya el cultivo de servicio y haber pasado el maíz de segunda, la moa que estaba sobre la vicia era un tablón y la moa que estaba arriba del ryegrass estaba despareja, o sea que ya no estaba marcando que al segundo cultivo después de la vicia todavía teníamos beneficios de haber utilizado esa tecnología. ¿Cuáles son los beneficios que fuimos logrando con el tema de cultivo de servicio? En el tema de agricultura logramos control de malezas. Cuando arrancamos con las sojas RR teníamos problemas de soja guacha. Cuando arrancamos con los maíces RR teníamos problemas de maíces guacho. Ahora tenemos problemas con sorgo de Alepo resistente a glifosato y hasta algunas otras más. Con este sistema tenemos el privilegio de que en lugar de usar herbicidas, lo transformamos en mierda. Y esa mierda es aprovechable. Así que estamos evitando utilizar herbicidas y estamos controlando maleza al mismo tiempo, aparte de lo que logramos con el sombramiento que provoca la vicia. Con esto de tener sistemas mixtos y que los animales pasan por los potreros de agricultura, aparte estamos logrando que haya heces en el lote, lo cual nos está dando un aumento en la biología del suelo. Ir y recorrer los lotes de agricultura donde estuvieron los animales y ver el bosteo, uno ve desde los pájaros que están comiendo el residual de las bostas y uno levanta la bosta y debajo encuentra escarabajo y encuentra lombrices y encuentra un montón de biología que en el resto del potrero no los encuentra. O sea que ese es otro beneficio más que estamos teniendo en la interacción de tener ganadería dentro del lote agrícola. Estamos diversificando, porque estamos teniendo cultivos agrícolas, cultivos ganaderos. Si fuera un microemprendimiento donde el mismo productor está en el campo, puede tener el beneficio hasta, en el caso mío hay abejas, pero no las manejo yo, pero se lo doy a un tercero. Puede hacer apicultura, puede hacer otras producciones. Estamos logrando bajar el índice de uso de agroquímicos, tenemos un menor EIQ por el hecho de que estamos usando cada vez menos productos pesticidas. Y además le estamos agregando un valor agregado a la producción porque el maíz que estamos produciendo ahí lo estamos transformando en carne. Algunos tips para tener en cuenta que están relacionados en lo general en estos campos mixtos, en el cual la gran diferencia estaba que teníamos suelos grupo 4 y grupo 5, el 4 donde yo podía hacer agricultura, y en el 5 la agricultura no funcionaba, y en el 5 andaba bien la agricultura, entonces por eso los tuvimos que hacer un mixto en el mismo establecimiento, que por ahí en los establecimientos de esta mañana eran establecimientos más uniformes en cuanto a categoría de suelo, y en esto lo que estamos buscando es aprovechar mejor cada uno de los suelos de cada partecita del establecimiento. Cuestiones a tener en cuenta, tener bastante taperas arboladas, en los cuales ahí sí estamos teniendo el tema de apicultura ahí adentro. Los canales tratar de estar arbolados por el hecho de mantener el mayor tiempo posible los animales dentro de los potreros para que las deyecciones las hagan en el potrero y que no las hagan en las taperas o que las hagan en los callejones. Estamos logrando biodiversidad, estamos teniendo varios cultivos, o sea, varias especies dentro de los mismos cultivos como en la vicia. Tratar de usar energías limpias tipo la solar o eólica, tratar de reciclar todo lo que tengamos en el campo, sean silobolsa, envases. Últimamente lo que estoy tratando de hacer es rejuntar todas las sobras de la zona de ración,
se guardan en un sector del establecimiento y después eso, una vez cada tanto, viene una empresa que se dedica a distribuir estiércol y lo desparramamos en los sectores más pobres de los potreros. Y en cuanto a reservas, tenemos que tratar de hacer todo lo que podamos, todo vale, cualquier vicia, cualquier maíz, cualquier avena, la guardamos, sea silo, sea arroyo, y podemos tener una oferta forrajera un poquito más estable a lo largo del año, más en estos campos y en estos últimos años que no son muy simpáticos. Bueno, lo que yo le llamo la huella del rastrojo, en los lotes que van de agricultura y que están siendo pastoreados, lo que tenemos que encontrar a simple vista es que con un simple vistazo y en cualquier parte del potrero tenemos que lograr ver los cultivos hacia un año de atrás. Este lote de atrás, este lote, esta foto, en ese lote hubo soja vicia en el 2020 que fue pastoreada, después se hizo un maíz de segunda en el 2021, hubo una vicia guacha que también fue pastoreada al medio y después se hizo soja 21-22. Y en la foto podemos lograr ver absolutamente todo, desde plantas que fueron resembradas de esa vicia inicial, vemos soja, rastrojo de soja, vemos rastrojo de maíz y vemos la bosta del animal que estuvo el último tiempo pastoreando en el mismo. Bueno, medio cerrando porque teníamos poco tiempo, así que estamos apresurados. Lo único que quiero dejar es rememorar a dos personas que marcaron en esto de APRESID. Uno fue el amigo Puchirrey, con el cual nos iniciamos en el año fines del 80, y cuando uno venía antes a los congresos de APRESID era difícil encontrar charlas de ganadería. Telmo Trocero era uno de los pocos que podíamos ir a escuchar. Y bueno, hoy no está con nosotros, pero fue el que me dio el puntapié inicial en esto de la siembra directa y donde compartimos ganadería con agricultura. Y otro nombramiento para don Carlos Crobeto, que tampoco está más con nosotros, pero que si bien él decía que la agricultura y la ganadería estaban separados por un alambrado y que no compartían el mismo lugar, en cada charla que él nos brindaba, nos abría el cerebro, nos hacía pensar, nos dejaba la punta del ovillo y hacía que estemos pensando continuamente. Bueno, tan solo gracias y les dejo una frase para la cual la pasión por lo que haces te hará entender que los límites son solamente mentales. Gracias a todos. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Flavio. La pasión de Flavio. A ver. Bueno, nos vamos a ir unos 700 kilómetros al norte de Jambi Campbell. Nuestra empresa, somos productores, tenemos una empresa en el sudeste de Córdoba, ahí está nuestra central, digamos, de operaciones y administración. Trabajamos en San Luis, hace mucho tiempo que trabajamos en Chaco y Santiago del Estero, sobre todo en Chaco ahora. Y bueno, llegamos a Formosa, al norte, allá por el 2004. Y bueno, así como cuando llegamos a Santiago del Estero, a Chaco, para Formosa, también lo que tuvimos en cuenta es conocer las potencialidades y restricciones, digamos, de la zona. Ah, no sale. Presentación, perdón. ¿Ahora sí? Ah, ok. El conocimiento de las potencialidades y restricciones de la zona, digamos, donde eventualmente generamos un proyecto. Y para este caso, para el caso de Formosa, la alta variabilidad, la alta demanda climatológica y la extraordinaria riqueza de los suelos generan una combinación que después de más de 15, 16 años estamos todavía aprendiendo y trabajando sobre la marcha. Los hitos que tuvimos, nosotros
entramos en Formosa con una adquisición de 3 campos en el 2003 y sucesivamente vendimos 2 campos para desarrollar uno. Presentamos el proyecto de habilitación de tierras y bueno, 2007-2008 comenzamos con la habilitación y siembra de pasturas y digamos todo lo demás que hicimos es del 2010 hasta el día de hoy ir desarrollando progresivamente todo el establecimiento o el proyecto. Una característica es la lejanía que tenemos del lugar y, bueno, es una diferencia con Flavio. Imagino, Flavio, que debes pasar por lo menos 200 días yendo al campo al año. Nosotros estamos en el 1,5%, digamos, en visita al campo. Indudablemente es una cuestión de distancia, estamos permanentemente en contacto, pero indudablemente para hacer eso trabajamos en equipo y tenemos un equipo y una organización conformada como para que haya la menor brecha posible entre lo que deseamos hacer y lo que realmente podemos ejecutar en el lugar. Es un proyecto en desarrollo después de 15 años y seguramente por otros 15 años más seguirá haciéndolo. Entras a un campo, es todo monte y tenés que trabajar y ordenar todo a partir de ello, aprender mucho, una extra zona, donde no hay prácticamente información, o hay muy poca. El ambiente productivo sí lo hemos conocido, por supuesto, en estos últimos 15 años, la alta variabilidad, y eso indudablemente también es una cosa a tener muy en cuenta y un condicionante. El ordenamiento territorial provincial, nosotros estas habilitaciones que les digo fue anterior a lo que se llamó la Ley Bonazo en el 2010 y después con las consecuentes ordenamientos territoriales provinciales que también generan un condicionamiento. La gestión organizacional muy importante para nosotros porque tenemos que trabajar en equipo, la distancia. El recurso agua para consumo es un proyecto que está en el Chaco central, digamos, en la región chaqueña central, y es muy similar, digamos, a lo que es el Chaco paraguayo, mucha cantidad de agua, de baja calidad para consumo animal, y tenemos algunas características que la idea es mostrárselas si se puede y nos dan los tiempos. La provisión de servicios zonales es muy baja, y la verdad que también eso nos condiciona mucho para hacer lo que realmente nosotros quisiéramos. Muchas veces tenemos que apostar, digamos, a la inversión de maquinaria propia. La participación en un grupo CREA, que es lo único que teníamos como para interactuar y poder cometer la menor cantidad de errores posibles y digamos que se nos abran digamos, puertas, oportunidades, digamos, y digamos, aprender junto con otros. Y la actividad silvopastoril, que aunque nosotros la hacemos en el campo regionalmente, es muy importante. Esa es la localización del campo, está entre las 1000 milímetros y los 900 milímetros, con una evapotranspiración potencial de más de 1300 milímetros al año, temperaturas medias de 22, pero indudablemente, como sabrán o se imaginan, temperaturas muy altas, máximas absolutas muy importantes durante el verano, primavera-verano, y un periodo libre de heladas que, aunque figura ahí de 15 de mayo a 15 de agosto, pueden ser desde cero, desde ninguna helada, en la menor cantidad de los años, hasta 6, 7, 10 heladas, que normalmente son con baja humedad relativa e impactan mucho. La distribución de lluvias con un alto coeficiente de variación que hacen que, dependiendo de esa variación, las pasturas permanentes arranquen más o menos rápido. Lo que le decía, el ordenamiento territorial, nosotros desmontamos con permisos, digamos, anterior al actual POT. Esa es la ubicación del campo, el punto rojo,
y está dentro de un corredor, digamos, que no permiten un desmonte actualmente del superior al 20%. Nosotros la habilitación fue superior a eso, pero indudablemente se hizo y después cayó eso, no pudimos avanzar en nada más. Como les decía, la empresa la lleva a cabo una organización y dentro de toda esta organización de los involucrados, lo que tratamos es de establecer algo, planificar, tener una visión, pero que sea compartida por todo el resto de los integrantes y que lo que uno quiere que suceda en el campo realmente suceda con todos los integrantes. La pasión de la que habla Flavio es la pasión que tenemos nosotros, pero indudablemente la tenemos que derramar en toda la organización. Como le decía, la gestión de agua para consumo animal, estamos sobre el acuífero Guaraní, el aprovechamiento, por lo que le decía, de que el agua para consumo, digamos, de los acuíferos no es óptima. Hemos aprendido mucho del Chaco paraguayo en cuanto a lo que es cosecha de agua, una historia propia de los menonitas, a la cual muchos de nosotros, de los que hemos desarrollado campos en esa región, hemos ido a ver y la hemos adoptado y la hemos traído a nosotros. Aprovechamos en estos casos los bajos naturales, la cosecha superficial de la lluvia, el acopio de agua de lluvia en reservas y la posterior distribución. Como se ve ahí, de izquierda a derecha, el desarrollo en un bajo. Estos son campos muy limosos, en general los campos de altura. No sé cuál es el de arriba, ¿no? La lapicera que tenías a la derecha. Ah, perdón. Este es el desarrollo, digamos. Los campos en altura son en general limosos. Esta represa está hecha sobre un bajo, donde el suelo es más argidol vértico, lo que hace que te retenga agua sin tener que impermeabilizar. Entonces buscamos esos sectores para generar las represas. Las represas en el campo son 3, esta es la más grande, tiene una represa de captación, que es la que está a nivel superficial, donde todo esto se llena de agua en el verano, digamos, se va juntando, digamos, en esta represa de captación. Tenemos en esta punta una bomba rosera. Esta es una represa de almacenamiento, donde con la bomba rosera pasamos de una a otra, y después tenemos una bomba solar que lleva al tanque australiano, que después distribuye por gravedad. Así, en tres lugares similares del campo. El campo tiene 2.500 hectáreas, como veíamos en el punto rojo. Esa es la ubicación y de la manera que está realizada su habilitación. Son 2.500 hectáreas, 1.128 hectáreas que son de reserva, digamos, quedaron de reserva, y desarrolladas o en desarrollo 1.320 hectáreas, el 55% en desarrollo, 45% de reserva. La reserva se utiliza para la restricción ganadera del rodeo de cría. En la parte agrícola, digamos la parte de desarrollo, hay una superficie agrícola de 300 a 400 hectáreas, ahora hay más en realidad, casi 700 hectáreas, pero se hace agricultura aproximadamente en 350 hectáreas y una superficie de perenne que es el resto. La temporalidad que llevó su habilitación fue ese lugar, digamos, fueron esas 2 cortinas. Las cortinas tienen 100 metros de ancho, lo dejamos, digamos, justamente también para tener, digamos, más, que sea mucho mejor utilizado como corredor biológico. Los permisos eran para 50 metros de ancho y nosotros dejamos 100, con 450 metros entre cortinas. Las 2 primeras cortinas donde se desarrollaron los corrales, casas y también las pasturas sembradas con el momento de la habilitación, esencialmente una mezcla de Gatton Panic y Grama Rhodes,
Posteriormente se desarrolló el sector norte, que es esencialmente agrícola, o digamos nuestra producción agrícola se encuentra principalmente en ese lugar, y por último se desarrolló ese sector, que es el más grande, donde hay pasturas ya desarrolladas y en desarrollo, y agricultura que va entrando en rotación también en esos sectores. Sobre todo sobre lo que le llamamos pastura desarrollada, que son pasturas donde nosotros podemos entrar con maquinarias. Las no desarrolladas son pasturas en las cuales el tránsito no lo podemos hacer todavía porque hay madera en superficie. La agricultura, algunas cuestiones que caracterizan a la agricultura son los suelos muy bien provistos de fósforo, el cultivo de maíz que tiene una alta demanda regional, la falta de provisión de servicio en tiempo y forma, eso es un condicionante, la fecha probable de primeras lluvias primaverales es también un condicionante de qué hacer y en qué momento, y la alta evapotranspiración con días de muy baja humedad relativa desde el punto de vista del periodo crítico también es un condicionante importante para tratar de escaparle con el periodo crítico tanto hacia adelante como hacia atrás. Oportunidad de cultivos no tradicionales es lo que van a ver, es lo que nos encanta hacer, digamos, ¿no? Probar de todo. Esto muestra los rendimientos que hemos tenido desde que estamos sembrando, pero más que hablar de los rendimientos, todo lo que hemos probado esencialmente hasta ahora. También hemos probado sorgo graníferos, sorgos forrajeros, etcétera, etcétera, pero era un poco mostrar el abanico de cultivos y sobre todo los del maíz, que es el cultivo que principalmente hacemos. Hablando del maíz, ahí desde la fecha del 2014-2015, que tuvimos una problemática de tizón, digamos, muy particular de la zona, nos empezó a crecer, esto está medido más que todo en margen bruto, y es lo que nos tentó empezar a hacer casi como monocultivo. Primero porque tenía una buena demanda propia, digamos, propio para nuestra hacienda, pero también una demanda regional. Nos parecía también un cultivo práctico de hacerlo, en el hecho de, che, bueno, lo sembrás y medio que te olvidás hasta la cosecha. Entonces, esta falta también de servicios, el maíz nos condicionaba menos que otros cultivos, pero ese monocultivo de maíz también nos trajo aparejado, aparte de que la problemática se difundió en todo el NEA, el problema serio de espiroplasma, que es una enfermedad, una virosis, digamos, transmitida por una chicharrita, que la verdad que nos está trayendo problemas serios en toda la zona. Indudablemente eso nos está haciendo rever, digamos, tratando de encontrar híbridos resistentes, etcétera, etcétera. Avanzo rápido porque no nos vamos a quedar sin tiempo. El caso de la ganadería, hacemos ganadería esencialmente de cría. Estos últimos 2 o 3 años hemos dejado animales para la recría. El sistema es, la empresa hace la cría y los socios, digamos, terceros, dejan la recría en el campo, porque la verdad que tenemos mucho pasto. Bueno, tradicional de cría y recría, algunas características, digamos, de, bueno, retención de hembra, el servicio estacionado de diciembre, enero, febrero. Este es el manejo que hacemos de nuestros rodeos, donde la cría, digamos, la gestación la pasa en el monte y en los bañados. En la parte agrícola, sobre los rastrojos de maíz y soja, hacemos la aparición, digamos, para controlar mejor todo el tema de mermas, y después todo lo que es servicio y destete lo producimos en la área de pasturas permanentes. La recría la hacemos especialmente todo un desarrollo de pasturas permanentes de alta calidad, en la zona central en la que primero desarrollamos. Y ahí están temporalmente cómo es la
la temporalidad, digamos, del rodeo de cría y del rodeo de invernada, digamos, de la recría, y digamos, lo que hacemos es suplementación invernal, digamos, con las pasturas permanentes en diferido, con suplementación en base a silo de maíz, 6 kilos de silo de maíz y 1 a 1,5 kilos diarios de pellet, de girasol, soja o algodón, y es bajo el sistema, digamos, de autoconsumo, el caso del consumo de maíz. Una historia que sí, muy rápidamente me gustaría contarles sobre solo un lote, que es un lote, el lote 13 para nosotros, que en un momento decidimos hacer lo que figura ahí. Era monte en el 2008, lo habilitamos, en el momento de la habilitación sembramos Gatton Panic, que lo tuvimos en 7 años, lo tuvimos de la misma manera, algún año semilló, más de un año se pasó, semilló, hubo resiembras. A los 7 años de ese Gatton Panic hicimos 2 cultivos de maíz seguidos y después del segundo maíz, en el segundo maíz, el Gatton vino dentro del cultivo de maíz en forma impresionante y decidimos promocionar de nuevo el Gatton después de ese cultivo de maíz y lo volvimos a dejar como pastura permanente. Unos años después, 2 o 3 años después, le intersembramos en el otoño, después de haber hecho un pastoreo muy intenso, que lo bajamos mucho al Gatton, le sembramos en diferido ya del Gatton en otoño, con buena humedad, una mezcla de avena con Melilotus, 10 kilos de Melilotus con 40 kilos de avena, avena sativa. Y posterior a eso, mantuvimos el rebrote de Gatton Panic junto con el Melilotus. Después cerramos el lote como para que semille el Melilotus, tuvimos resiembra de Melilotus y promocionamos y lo pudimos hacer como si fueran un ciclo más. Esta es la situación, digamos, del Gatton diferido y la siembra de digamos, de Melilotus, mirado una vista lateral y una bien vertical, donde bueno, se hizo el pastoreo rotativo del Melilotus y la avena, perdón, esto no es la avena con el Melilotus, sino está la resiembra del Melilotus. Esta es la promoción del Melilotus al segundo año, no en el año de la siembra, sino en el año siguiente. Y a la primavera subsiguiente vimos en ese mismo lote 13 lo que le estoy mostrando acá, ¿no? Cómo impactó después de 2 años de Melilotus, del año de la siembra y la primera promoción, digamos, la primera resiembra, a la primavera subsiguiente de la resiembra, lo que veíamos es el impacto que el Melilotus también había dejado sobre el Gatton Panic con respecto a un Gatton que no tenía Gatton Panic, que tenía las mismas características del que se le había hecho la intersiembra. 2 cosas. Una es la mayor oferta, digamos, a través de una lámina de Gatton más mayor, digamos, o sea, más abundante, más calidad, y por otro lado, apuntar, digamos, a también un arranque de la producción de Gatton. Fíjense que la producción de Gatton naranja es bastante inferior en el arranque hasta febrero prácticamente, menor que Grama Rhodes, ¿no? Recién en enero se igualan. Es más perezoso, por decirlo de alguna manera, y esta situación, digamos, de una nutrición a través, digamos, del cultivo o de la intersiembra de Melilotus favoreció a cantidad, a calidad de Gatton y arranque mucho más temprano. No figuro en este cuadro, pero sí visto, digamos, a campo. 2 minutos totales. Bueno, esto es todo lo que hacemos.
todo lo que hacemos. Alfalfa hemos hecho, hemos perdido la alfalfa a favor de nutrir Gatton Pani, que fue ganando, y hemos favorecido esa situación. Porotos, que lo hemos hecho como cultivo de servicio, pero también lo hemos pastoreado. Lo que se ve también abajo es el melilotus semillado para promocionar. Aquinomene, que es un pega-pega, digamos, una leguminosa también como utilizada como pastura, como cultivo de servicio, para favorecer arvejas que se puede hacer cosechar y consumo directo. Así que bueno, todo eso, desde el punto de vista de integración con respecto a la ganadería, somos esencialmente agricultores y le ponemos mucho foco en cómo hacer comida para la hacienda. Y para nosotros también es muy importante, teniendo nuestra base de pasturas gramíneas, nutrir el sistema, digamos. O sea que el nitrógeno, no hemos puesto 0 kilos de urea en el campo, solamente que lo que tratamos de hacer es nutrir el sistema a través de la elección oportuna de leguminosas. La actividad silvopastoril, que bueno, la voy a dejar pasar, pero es como un planteo de lo que dice al último, es silvopastoril de desmonte selectivo o silvopastoril con forestación, digamos. Es un planteo de decir a futuro qué es lo que pensamos hacer, algo más parecido a lo que se hace en Misiones o lo que realmente estamos haciendo en el NEA desde el punto de vista de efectividad. Siempre teniendo en cuenta toda la problemática, digamos, de control de fuego, control de renovales, y la forma para que no vengan los renovales, el tema de gestar un buen pastoreo o un pastoreo racional. Esencialmente, para terminar, los sistemas integrados que tienen que ver con la intensificación y la carga animal, el caso de la intensificación para maximizar los aportes de materia seca y reciclado de nutrientes y la carga animal en función de la oferta ambiental. Todo eso promocionado para tener una mayor productividad y salud del suelo. Pero acá hay un punto que es clave para nosotros y que se lo acabo de decir, que son 15 años de desarrollo y tal vez 15 años más es el factor tiempo, y un factor tiempo haciendo las cosas bien. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias Germán, Flavio. Vamos con algunas preguntitas. ¿Tenemos tiempo para alguna preguntita? Creo que sí, ¿no? Nadie sabe, pero dale. Una de las preguntas era para Germán, para qué raza están utilizando ahí en Formosa. ¿Cómo? ¿Qué raza animal están utilizando? Ah, Brangus, es lo que se ve ahí en la foto. Indicadores de preñez. Indicadores de preñez, alrededor de 90%, 87% en promedio, y tenemos mermas que las hemos justamente por el manejo que estamos teniendo, llevando a los rastrojos de maíz, sacando la gestación del monte y llevándolas del monte y del bañado, llevándolo a los rastrojos de maíz, hemos reducido bastante las mermas, alrededor del 4 o 5%. Bien, para Flavio, dos preguntas. Una, ¿cómo manejás el empaste en alfalfa? Y la segunda, si podés recordar cuándo y por qué arrancaste el camino hacia tu apasionamiento con la ganadería. La ley tal cual esa. Lo de ganadería, mi viejo siempre hizo ganadería y uno, qué sé yo, en la facultad por ahí uno se inclina por alguna producción u otra y siempre me gustó, entonces fue largarse y hacerlo, y con este pequeño establecimiento uno lo que hacía era más un campo de ensayo y ver el día a día, porque uno estaba arriba hablando con Germán, decíamos que por ahí en el manejo de estos establecimientos lo que tenemos que tratar de achicar es el delay entre la observación y la ejecución. Si yo que estoy todo el día encima lo puedo ir a observar, ver y tomar una medida enseguida. Germán, que está a una mucha distancia, él tiene alguien que va y mira,
Después él puede ir y mirar hasta que le pasan la información, que resuelven y que vuelven a ejecutar por la distancia que tienen, que es lo que le afecta. Por ahí es eso que es lo que hay que afinar en los campos que están a distancia. En el caso mío, que yo estoy encima porque lo tengo a 8 kilómetros de mi casa y voy todos los días, es diferente. En cuanto al otro del empaste, generalmente lo que hago es, como tengo 102 subparcelas de alfalfa, lo trato de conseguir. Lograr es que la alfalfa volver no antes de los 35 días a la parcela, o sea que la alfalfa ya está florecida, y antes de esa parcela generalmente, si hay momentos en que está muy tierna, se raciona antes de entrar a la parcela, porque la idea es tener 2 o 3 ingresos diarios a la parcela para que el animal trate de estar el mayor tiempo dentro de la parcela y no fuera y aprovechar todo el bosteo. Bien, para Germán, ¿cómo sembraron el Melilotus en el Gatton, si el boleo y a siembra y qué fecha? Eso fue en mayo, la fecha de siembra, y fue con algo que se parecía a una sembradora de grano fino, pero bueno, no sé, será el campo generoso, la lluvia que le cayó después, que hizo que naciera absolutamente todo, tanto avena como Melilotus, pero fue intersembrado con una sembradora de grano fino, digamos, de siembra directa. Bien, una pregunta general. No fue fertilizado ni nada de eso, digamos, fue intersembrado en mezcla, cayendo todos los surcos, la mezcla en cada surco. Sí, perdón, sí. Todo lo que hablamos de leguminosas, hablamos de 0 urea, 0 nitrógeno exógeno, digamos, pero sí en todas las leguminosas haciendo las cosas que hay que hacer, que es inocularla, debido a que por lo menos en los primeros años no tenés bacterias naturalizadas, por decirlo de alguna manera. Pero por más que lo hayamos repetido, lo seguimos inoculando. Sí. Gracias por el recuerdo. Bien, a ver si hay una preguntita más para cerrar. Ya estamos en tiempo. Nada más que una reflexión. Yo creo que dejaron la reflexión el factor tiempo, los dos. Hablaron los dos casi de 20 años de progreso de todo el desarrollo del campo. Es un factor importante en la integración agrícola-ganadera tener el factor tiempo, que lleva mucho tiempo estas inversiones. Y bueno, trabaja mucha gente y hay mucha previsión de trabajo. Creo que coincidieron los dos. Y lo otro es la complejidad. Creo que dejaron bien marcado lo que es la complejidad de este tipo de integrar estas actividades, que no todo color de rosa, y hay que laburar, y hay que interactuar, profesionalizarse. Veo que ambos los dos están con APRESID, con CREA, con distintos profesionales, con veterinarios, agrónomos, familia, que es una complejidad esto, ¿no? No hay que tomar que esto de soplar y hacer botellas, sino hay que meterle mucha hora a hombre y la pasión también, ¿no? Se ven marcados los dos. Así que muchísimas gracias. Queríamos mostrarle en este panel la oportunidad de cómo es la producción del norte, en distintos ambientes del norte. Creo que quedó bastante bien expresado. Bueno, y ahora los invito a quedarse en esta sala, que va a haber integración en distintos ambientes acá de la Pampa Húmeda. Así que muchas gracias, Germán y Flavio.